Muy buenas tardes, queridos amigos. Qué privilegio tan hermoso tengo el día de hoy de poder llegar hasta tu hogar o el lugar donde tú te encuentres, trayéndote de nuevo la palabra del Señor. Es el privilegio más grande que puede existir, el ser un portador de la palabra de Dios. Yo en esta tarde quiero compartir contigo un tema muy necesario y un tema en el cual quiero entrar un poquitito en la palabra del Señor para buscar cómo funciona Dios cuando nosotros atravesamos ciertas situaciones. Quiero llevarte en esta tarde al capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 10. Y entrego este tiempo al Señor y a su Santo Espíritu para que sea Él el que ponga esta palabra en tu corazón de una manera poderosa. Lucas capítulo 10 versículo 41 dice: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María, tu hermana, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí tenemos un cuadro. Jesús visita una casa, una familia, donde habían dos hermanas, Marta y María. Jesús llega y Marta comienza a hacer preparativos para atender al Señor, para servir la mesa, una serie de cosas. Se ocupa con esa situación. Por otro lado, su hermana María estaba absorbida por la pasión que tenía por oír lo que Jesús iba a decir y a enseñar. Entonces hay dos situaciones, hay dos formas completamente diferentes de reaccionar delante de una situación. Aquí la situación era que había que atender al Señor Jesús, que llegó a casa de esta familia. Marta lo toma de una manera que vamos a esforzarnos por dar lo mejor al Señor. Hay que preparar una comida, hay que atender la mesa, hay que servir al Señor de la mejor manera posible. Y eso no era nada malo. Sin embargo, María tenía un corazón que estaba latiendo por oír lo que el Señor tenía que decir. Había una pasión profunda en el corazón de María por poner oído a lo que Jesús les iba a decir y les iba a enseñar en esa ocasión. La pregunta es, porque todos tenemos situaciones diferentes, la pregunta es ¿cómo? ¿Con qué actitud yo enfrento las situaciones que se me presentan? En el mismo Evangelio de Lucas, el capítulo 9, versículo 28, dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. ¿Por qué Jesús subió al monte? ¿Por qué no oraron sentados en una sala? ¿Por qué no se sentaron en un parque? ¿Por qué no fueron a cualquier otro lugar que no sea a un monte? Hay muchas
citas en la palabra donde nos habla de que Jesús se retiraba al monte a orar. En una ocasión dice que pasó la noche orando. Él se retiraba al monte a orar. Él subía al monte a orar, a tener un tiempo con su Padre. Resulta que Dios tiene en su corazón algo especial con los montes, los lugares elevados, para tratar de una forma especial con el hombre. A través de la historia, Dios ha hecho una serie de cosas en los montes. Por ejemplo, después del diluvio, el arca de Noé reposó en el monte Ararat. Cuando Moisés salió huyendo de Egipto porque mató a un hombre, empezó a trabajar con quien fue su suegro, Jetro. Y dice que un día Moisés llegó con el rebaño que estaba pastoreando. Moisés llegó al monte Horeb. Y allí, en el monte Horeb, Dios se le apareció en una zarza ardiendo. Un arbusto que ardía y no se quemaba, no se destruía, no se consumía. Y eso le causó curiosidad a Moisés y se acercó a ver por qué el arbusto no se quemaba, la zarza no se quemaba. Y desde allí Dios le habló y le dijo: hey, quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es un lugar santo. En el monte Moriah, Dios probó la fe de Abraham cuando le dijo: sacrifícame a tu hijo. Le dijo: vas a ir a un lugar que yo te voy a mostrar. Y lo llevó camino de 3 días y le dijo: mira, es allí, en el monte. Coincidentemente, que con Dios no hay coincidencias, Segunda Crónicas, capítulo 3, dice que allí mismo, en ese lugar, Salomón construyó el templo. Pero volviendo al caso de Abraham, esta es una de las porciones que más me impacta de la palabra. Génesis capítulo 22 dice: aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esto es una sombra, esto es un prototipo de lo que años más tarde Dios mismo iba a hacer en la persona de su único hijo, muriendo en sacrificio en el monte Calvario, otro monte. Abraham tenía un corazón dispuesto para Dios, un corazón sensible, un corazón obediente, y ahí está el secreto. El secreto no es el ejercicio de subir al monte, porque eso se puede convertir en un acto religioso. Y la religión y Dios
no ligan. La religión y Dios no concuerdan. A aquellos que Jesús los golpeó más duro con sus palabras fue a los religiosos. Dice Génesis 22:4 que Abraham caminó por 3 días. Abraham no se quejó de la orden de Dios. Abraham no reprochó lo que Dios le dijo. Calladamente se levantó temprano por la mañana y preparó su viaje como que estuviese yendo al viaje más hermoso de su vida. Obedientemente, con todo el dolor que había en su corazón, que implicaba el sacrificar a su único hijo, después de 26 años de esperar por él, después de 26 años de creer ciegamente en Dios. Ahora tenía que sacrificarlo, pero obedeció la orden. Caminó 3 días, vio aquel lugar. Dios le dijo: es aquel el lugar, ese es el monte donde tú lo vas a sacrificar. Y en ese momento Abraham pronuncia una de las expresiones más poderosas de la palabra de Dios. Le dijo a sus siervos: ustedes quédense aquí. Yo y el muchacho son 2 personas. Iremos, son 2 personas. Adoraremos, son 2 personas. Y volveremos, son 2 personas. A pesar de que la orden era sacrifícalo allí, había algo en el corazón de Abraham que le decía: tú vas a regresar aquí con tu hijo. Y no había promesa de que Dios en último momento le iba a proveer el cordero para el sacrificio. Hasta ese momento el cordero era Isaac. Sin embargo, hubo una fe profunda en el corazón de Abraham. Pero también quiero que veas esto. Durante esos 3 días, Abraham tenía el corazón hecho un nudo. Abraham tenía mucho dolor en su corazón, porque amaba profundamente a su hijo. Pero había una actitud en el corazón de Abraham que pudo más que todo lo demás. Y esa actitud fue que él dijo y repitió para sí mismo: Señor, tú sabes cuánto yo amo a mi hijo, pero te amo más a ti. Te amo más a ti. Por eso, en obediencia, por el amor que te tengo a ti, estoy dando este paso. Eso es algo poderosísimo. Porque si yo no funciono para con Dios de esa manera, entonces subir al monte no me sirve de nada para hacer ejercicio. Pero el subir al monte tiene que tener ciertos elementos en mi corazón que acompañan aquello. Más allá, a Isaac se le ocurre decirle al papá: ¿y dónde está el cordero? Porque preparaste leña, preparaste el cuchillo, traes todo para hacer el sacrificio, pero yo no veo cordero. Y ahí todavía se agudiza más ese sentir. Pero el padre, con una certeza tan profunda, le dijo: hijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Eso es algo poderoso. Y dice que en un momento, el versículo 13, cuando Abraham tenía todo listo, preparó su altar para el sacrificio y cogió a su hijo, lo amarró y lo puso arriba del altar. Y cogió el cuchillo, y cuando iba a degollar al muchacho,
Dios le habló y le dijo: no lo hagas, ya veo cuánto me amas, ya veo que eres obediente, no es necesario que lo hagas. En ese momento, Abraham se da la vuelta y encuentra un cordero que Dios había provisto para el sacrificio. Eso es poderoso. Y dice que Abraham llamó el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Entonces aquí estamos viendo algo que sucede cuando yo subo al monte con la actitud correcta a buscar la presencia de mi Dios. En el monte Sinaí fue donde Dios le entregó a Moisés el decálogo de la ley y donde le enseñó con claridad cómo tenía que construir el tabernáculo. Hebreos capítulo 8 versículo 5 dice: como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, en el monte Dios provee. En el monte Dios da instrucciones. Y hay una promesa enorme de parte de Dios que también se cumple en mi vida cuando yo decido subir al monte de Dios a buscar su presencia. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Presta completa atención a cada palabra en este pasaje. Dice: acontecerá. Acontecerá es algo que va a suceder. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra. Entonces tengo que oír con atención la voz de Jehová. Tengo que guardar en mi corazón lo que Él me indique, lo que Él me enseñe, lo que Él me instruya. Y 3, tengo que ponerlo por obra. Lo he dicho otras veces y lo seguiré diciendo. Satanás no tiene miedo que yo me aprenda la Biblia de memoria. Satanás no tiene miedo de que yo la lea. Satanás no tiene miedo de que yo la predique. Pero sí Satanás tiene pánico de que yo la practique, de que yo la ponga por obra, de que yo tenga que tener cuidado de obedecer con mi vida lo que Dios me dice en su palabra. Entonces, cuando tú hagas estas 3 cosas, yo te estoy diciendo, dice Dios, que va a acontecer lo siguiente en tu vida. Vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Nosotros, en el ámbito que nos movemos, estamos acostumbrados a correr y a desesperarnos y a empujar y a procurar y a inventar tratando de resolver situaciones. Pero aquí me dice que las bendiciones van a correr atrás de mí y me van a alcanzar y me van a cubrir. Entonces funciona al revés. En vez de que yo corra atrás de las bendiciones van a correr atrás de mí y me van a alcanzar. Y voy a ser bendecido con toda bendición. Bendito Padre. Entonces quiero
que tú metas en tu corazón. Anhelo que tú metas en tu corazón esta verdad. Que tú permitas, como dice la carta de Santiago, que esta palabra sea implantada en tu corazón, que sea implantada en tu espíritu. ¿Por qué? Porque si tú permites, si tu sistema, si tu mente, si tu alma, si tu corazón responden positivamente a la palabra de Dios, esa palabra va a brotar con las bendiciones que tiene en sí. La palabra de Dios está llena de bendiciones para mí. Pero yo tengo que aprender a morir a mí mismo. Yo tengo que aprender a morir a mis caprichos. Yo tengo que aprender a morir a la costumbre del sistema en el cual yo me muevo. El mundo me dice un cómo, Dios me dice otro cómo hacer las cosas. Y la palabra en Proverbios 4:20 al 22 dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. El mundo te da 1000 razones, el sistema te da 1000 razones. Pero, y te digo, por muy buenas que sean esas razones, siempre la razón de Dios será mayor y será mejor. Te exhorto en esta tarde, inclínate a las razones de Dios. No te dejes llevar más bien por los conflictos. No te dejes llevar por los apuros. No te dejes llevar por el corre-corre de la vida. Dios quiere y demanda que le des tiempo a Él. Es en el monte de Jehová Dios donde vamos a encontrar, presta total atención, número 1, respuesta a tus peticiones. Número 2, vas a presentar la manifestación con sanidad para tu cuerpo en el monte, en la presencia de Dios. Número 3, vas a experimentar una manifestación especial de Dios para tus finanzas en el monte de Dios. Allí en el monte de Dios vas a experimentar una manifestación muy, pero muy poderosa de parte de Dios para tu familia, para las vidas de tus hijos y de tus nietos. Vas a experimentar una manifestación poderosísima de Dios en tu negocio y en tus trabajos. Vas a recibir instrucciones específicas de parte de Dios de cómo hacer las cosas. Y cuando las recibas, cuídate de hacerlo exactamente como Dios dijo que debes hacerlo. Y vas a presenciar, vas a experimentar una manifestación poderosísima de Dios, trayendo un rompimiento a situaciones que parecen no tener salida en tu vida. Hay personas que tienen problemas matrimoniales y tú les hablas y dicen: no, ¿para qué? Ya esto no tiene remedio. Pues yo quiero que tú sepas que cuando el hombre dice no hay remedio, Dios dice sí hay remedio. Cuando el médico dice no hay solución, Dios dice sí hay solución. Dios dice sí hay solución. Todo esto y mucho más
que no tengo el tiempo para extenderme. Pero todo esto y mucho más lo alcanzaremos única y exclusivamente en el monte de Jehová. El monte de Jehová es el monte de la intimidad. Tenemos que empujarnos a subir al monte. Tenemos que empujarnos a buscar la presencia del Altísimo. Nosotros no sabemos cómo, nosotros no podemos, pero Él sí puede, porque nada hay imposible para Él. Termino con esto. La semana pasada, el domingo anterior, tuvimos un servicio poderosísimo en nuestra iglesia. Y estaba el grupo de adoración cantando una canción que repetía una y otra vez: te anhelo, Dios, desesperado estoy por ti, te anhelo, Dios. Y durante la semana el Señor me trajo a la memoria esa canción y me dijo: ustedes me anhelan, yo los anhelo más, yo los anhelo más. Y me dijo: desde antes del final del 2021, muchos siervos y siervas míos han estado profetizando enormes bendiciones para el año 2022. Y todo eso es completamente cierto. Pero me dijo: hay algo mucho más importante. Hay algo mucho más grandioso. Y es la intimidad que yo quiero que ustedes tengan conmigo. Ustedes como mi pueblo, yo quiero pasar tiempo con ustedes. Yo quiero tener intimidad con ustedes. El beneficio que va a venir de esa intimidad son las promesas que se dieron de bendición y de abundancia para este año. Pero quiero que comprendas que la abundancia y la bendición es una añadidura. Es como cuando yo voy a comprar un carro. Yo necesito algo bien básico. Un carro debe tener un motor, un tanque donde ponerle gasolina, un volante y 4 ruedas para que se mueva. Yo lo que necesito es un medio de transporte. Pero cuando ya yo empiezo, lo quiero con los cristales cromados. Lo quiero con los aros de otra forma, no con los que traen normal de fábrica. Lo quiero con asientos de piel. Lo quiero con un radio especial que también se pueda ver televisión. Lo quiero con doble aire acondicionado. Empiezo a añadir cosas al automóvil. Y eso es completamente factible, pero eso se llama añadidura. Lo básico era el carro. Aquí lo básico es mi intimidad con Dios. Eso es lo básico. Y eso es lo que tengo que procurar intensamente y debo darle el mejor y el mayor tiempo posible. Yo te exhorto en esta tarde que tú te entregues al Señor de esa manera, que lo busques de esa manera, que lo busques intensamente con todo tu corazón, que empieces a procurar ese tiempo de intimidad con Él. Y tú verás la gloria de Dios manifestarse en tu vida. Mi amigo,
El paso número 1 para poder llegar a esto es ser un hijo de Dios. Si aún no eres, yo quiero invitarte en esta tarde a que tú abras tu corazón a Jesús. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes mi voz y abres la puerta, yo voy a entrar en ti. Luego dice: voy a cenar contigo y tú vas a cenar conmigo, indicando el desarrollo de una intimidad, el desarrollo de una relación profunda, familiar. Jesús murió en la cruz y pagó todos los pecados para que esa intimidad se pueda restablecer. Esa intimidad que Adán tenía con Dios en el comienzo de todo. Dice que Dios bajaba al huerto y paseaban y hablaban y compartían, eran una familia. Y Adán lo dañó todo desobedeciendo a Dios. Pero Jesús vino, y la Biblia lo llama el segundo Adán, vino a morir para recuperar esa familia. Ya Él hizo lo que tenía que hacer. Y Él te está diciendo en este momento: yo estoy a la puerta de tu corazón llamando, pero es decisión tuya abrirme la puerta e invitarme a pasar. Si tú quieres hacer esta oración, que la vas a hacer una sola vez en tu vida, si lo haces entendiendo y con sinceridad de corazón, dile: Padre Celestial, vengo a ti comprendiendo que te necesito. Soy pecador y necesito de ti. Señor Jesús, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ven a vivir en mí. Lávame con tu sangre. Límpiame. Borra mi vida de pecado. Y escribe mi nombre en tu libro en el cielo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Te quiero hacer rápidamente dos invitaciones. Una es, si tú has hecho esta oración, me gustaría que me escribas a miguel.asl77@gmail.com. Me gustaría saber de ti. Me gustaría, si vives en la ciudad de Miami o sus alrededores, que puedas llegarte a nuestra iglesia. Te garantizo de parte de Dios que vas a recibir un alimento poderoso. Iglesia Doral, Jesus Worship Center. Estamos en el 1990 Northwest 89 Place. Ahí te vamos a recibir con muchísimo amor. Nuestros servicios son los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía. Si no vives en Miami, puedes ubicarnos en línea y ver nuestros servicios en línea como Iglesia JWC. También quiero invitarte a adquirir mi libro Eventos por Venir. Estamos pasando días sumamente pesados, sumamente difíciles, y todo lo que se profetizó en la palabra de Dios, mucho se ha cumplido y mucho más aún se cumplirá. Escríbeme, te voy a hacer llegar este libro con otro que tengo, que escribí antes de este, cuando la tragedia de las Torres Gemelas. O puedes comprar el libro en Amazon, Eventos por Venir. Muchas gracias por tu tiempo.
Te bendigo en el nombre de Jesús y te agradezco el haber prestado atención a esta palabra de Dios. Será hasta una próxima oportunidad en nuestro segmento Hablemos Claro. Gracias, bendiciones.